Buenos días. Hoy hemos intentado aprovechar los rayillos estos de sol a ver si estamos más cómodos. En primer lugar, yo creo que podemos hablar o hacer una mención a la manifestación que hubo por la sanidad andaluza en Sevilla. Al parecer una manifestación numerosa que ha concitado el apoyo de muchos sectores de la sociedad andaluza. Sin entrar en las cifras, pues ya sabéis lo que pasa con esas cuestiones y parece que entrar en una guerra de cifras. Los organizadores dicen una cifra y la delegación del gobierno otra. Pero las imágenes que se han compartido y fotografías que se han compartido, se ve la avenida de la Constitución llena hasta el Palacio de San Telmo, se ve mucha gente. Como decíamos, es importante que la sociedad vaya tomando conciencia de defender los servicios públicos, los servicios que nos afectan, y poniendo en el centro de la discusión eso, la calidad de vida, el estado del bienestar, los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía, en lugar de muchas veces ir corriendo detrás del señuelo que nos van poniendo cada semana los medios de comunicación para intentar distraer nuestra atención con cosas que tampoco afectan tanto a la ciudadanía, pero que tal vez sí conviene, como digo, de maniobra de distracción para mientras estar haciendo recortes o mientras estar haciendo privatizaciones o externalizaciones de servicios públicos, como lo llaman, y que no se centre el debate en eso, que estemos centrados el debate en otra cuestión. Es importante y creo que nuestra lucha forma parte también de eso, de poner en el debate las pensiones públicas y lo que es el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y de un sector de las personas pensionistas que ocupa un gran sector de la sociedad, que mantiene un nivel de vida en la sociedad, mantiene un dinamismo económico en muchas ciudades. Entonces, como decía, importante. Luego, ya si queréis, ahora después, si alguno quiere hacer referencia a esto, pues que la haga. Si queréis, hablamos de otra cuestión importante. De aquí a final de año se van a decidir cuestiones muy importantes en materia de pensiones. ¿Por qué? Porque tienen que salir. Hay dos hitos, dos fechas que marcan la agenda, marcan los límites en los que tienen que salir algunas medidas y aprobarse alguna norma. En primer lugar, los presupuestos generales del Estado, y en segundo lugar también el compromiso del plan de estabilidad, transformación y resiliencia, que al 31 de diciembre pues cumplen una serie de hitos y de compromisos que había que cumplir en muchas materias, materias sociales, pero también en materia de pensiones. Fruto de esa cuestión de límites de plazo, hemos conocido que en los presupuestos generales del Estado el jueves se estaban aprobando el borrador de presupuestos generales del Estado, y ahora pasa a la segunda tramitación en el Senado y después vuelven a la aprobación definitiva en el Parlamento. Normalmente el Senado, por eso muchas veces hay gente que dice que para qué sirve el Senado. En el Senado difícilmente, si todos los grupos parlamentarios ya una serie de grupos parlamentarios ya en el Congreso de los Diputados han llegado a un acuerdo, es difícil que sufra ninguna modificación en el Senado. Y vuelve para aprobación definitiva y que entren en vigor el 1 de enero. Entre otras, nos hemos enterado a partir de este jueves que se introduce el aumento provisional que había del 15% en pensiones no contributivas y en el ingreso mínimo vital. Se introduce también en estos presupuestos
hasta final de diciembre de 2023. Sobre esto dos cuestiones. Primera cuestión, no es lo óptimo, no es siquiera lo deseable, tampoco es lo que nosotros y muchos sectores de la sociedad, pero los movimientos pensionistas, habíamos trasladado a todos los grupos políticos cuando nos hemos reunido. Se le había trasladado por carta cuando se empezaban a elaborar desde el Movimiento Andaluz de Pensiones Públicas, se le trasladó al Ministerio de la Seguridad Social, se le trasladó al presidente de gobierno la situación que se podía crear a final de este año, el 31 de diciembre, porque ese aumento del 15% en las pensiones no contributivas expiraba y tenía validez justo hasta final de este año, y la situación que se podía crear a final de año, cuando decayera ese aumento provisional, y bueno, aunque esas pensiones dijeran, bueno, estas pensiones las vamos a subir lo que suba el IPC medio a final de año, un 8,5 en lo que acabe este año, estas pensiones las vamos a subir lo que suba el IPC medio, pero como decae el 15%, lo que iban a tener es una disminución de pensión. Entonces, la petición que le hicimos a los grupos parlamentarios fue que ese 15% se consolidara, se quedase consolidado dentro de esa pensión no contributiva. Y luego sobre ese 15% pues se realizara la subida, igual que al resto de las pensiones hagan a primeros de año. Como digo, no recoge exactamente lo óptimo, lo mínimo que debería de ser. Es más, hay una cuestión que nos falta todavía por conocer. Nos falta todavía por conocer si se hace, porque del texto y de las negociaciones no hemos tenido, se han estado negociando entre grupos parlamentarios, pero no hemos tenido conocimiento ni siquiera público. Un texto final como se haya redactado. Queda por conocer, o por lo menos yo no lo he visto, queda por conocer, si alguien lo ha visto que lo diga, si las pensiones no contributivas subirán a primeros de año, lo mismo que el resto, el 8, el 8,5, ya digo, lo que acabe, y sobre esa cantidad se hará ese 15% extraordinario para hacer frente a la situación extraordinaria de inflación y de crisis energética y crisis de precios, o simplemente se quedará con el 15% y ni siquiera le harán ninguna otra subida a la pensión. Habrá que conocer más a fondo el texto, porque también dependiendo mucho de eso, quedaría una cantidad más representativa o una cantidad inferior. Como digo, hay que valorar dentro de lo que decimos, dentro de no ser lo óptimo, hay que valorar que algo se va consiguiendo, algo se va sensibilizando. Esa fue una de las principales peticiones que le hicimos el día 16 de noviembre cuando estuvimos reunidos con los grupos parlamentarios. Recuerdo que estuvimos reunidos con el Partido Socialista, con Unidas Podemos, y luego en otra reunión con varios grupos parlamentarios que no están en el gobierno, pero son de los grupos parlamentarios que han estado dando su apoyo a muchas medidas de presiones, apoyo unas veces, otras veces no, según ellos han considerado, pero bueno, que han estado dando su apoyo a sacar algunas de las medidas de pensiones, todo, como Esquerra Republicana, EH Bildu, el Bloque Nacionalista Galego y Compromís. Con esos grupos parlamentarios tuvimos reuniones. Es importante decir que en esto le hicimos nosotros mucho hincapié, porque dijimos que es de las situaciones más dramáticas que se podían dar a final de año, y que hay un compromiso también de elevar las pensiones mínimas y no contributivas por encima del resto, que son 3 años ya de legislatura, y si no se elevan las pensiones esas más que el resto, acabaremos la legislatura y seguirán con la misma brecha y la misma diferencia de pensiones mínimas y pensiones no contributivas con el resto de pensiones. Y el compromiso, especialmente se lo dijimos a los grupos parlamentarios de Unidas Podemos y PSOE, le dijimos, es que os vais a pasar los 4 años de legislatura sin cumplir el compromiso, porque a primeros de año su compromiso en programa de gobierno era subir esas pensiones más que el resto de las pensiones, para ir reduciendo la brecha que tienen pensiones mínimas y no contributivas.
Bueno, le interpelamos, nos dijeron que las pensiones mínimas en los presupuestos no aparecen, que salen luego por decreto, por real decreto, que iban a intentar que tuvieran una subida más considerable. Lo positivo de estas reuniones, que vamos a seguir manteniendo, porque es importante una cuestión. No somos ingenuos, ni hay que ser ingenuos. Te reúnes con los grupos parlamentarios, no te dan mala cara, no te llevan la contraria, pero luego hacen según su criterio, según su programa, según los acuerdos con los que lleguen con cualquier otro grupo parlamentario, porque tienen un periodo de negociaciones y demás. Lo que digo, te dan muchas veces la razón, pero lo importante de esto, lo importante de estas reuniones, no es que nos dé la razón, es hacer un seguimiento y que noten por lo menos la presión y las reivindicaciones, y que se le diga a la cara directamente, hablando con ellos, es que esto es por lo que nosotros nos estamos movilizando por esto, y que se les diga a la cara, y que noten la presión y el compromiso que adquirieron todos los grupos, los 3 grupos con los que nos reunimos, el compromiso que adquirieron de continuar con la interlocución con nosotros, lo cual nos permite en posteriores reuniones hacer un seguimiento y decir: mirad, nos dijisteis que ibais a intentar subir esto y no lo habéis subido. Por lo menos que noten algo, que tengamos alguna interlocución para poder trasladar nuestras movilizaciones, nuestras reivindicaciones al lugar donde se deciden las cosas, donde se legisla, donde se hacen normativas, donde sale aprobada en el Boletín Oficial del Estado y donde afecta a la ciudadanía de verdad. No solo con la movilización, vale, que sí, que es muy importante, y además es importantísimo la cantidad, la repercusión, el número de personas. Como decimos, no es lo mismo la manifestación de la sanidad que tenga 200.000 personas en Madrid, que tenga 40 las que tuviera en Sevilla, que hubiese tenido 1.000. No es lo mismo, por eso es importante el apoyo de toda la ciudadanía. No es lo mismo, influye mucho, pero también hay que trasladar donde se están tomando las decisiones lo que está reivindicando y decirle: por esto es por lo que nos estamos manifestando, por esto es por lo que estamos nosotros demandando, y esto es lo que nosotros exigimos de las personas que tienen, en las que hemos depositado el voto y depositado la soberanía, y que tienen que administrar a la ciudadanía, y tienen que administrar los bienes, tienen que administrar los servicios de la ciudadanía. Por eso digo, ahora, antes de final de año, hay varios hitos. He hablado de pero hay otra cuestión. ¿Sabéis que se está hablando de la tercera parte de la reforma de pensiones? Aquí pasa lo mismo en cuanto a la información que lo que mencionaba antes de las pensiones no contributivas de este 15%. Es más, hay grupos parlamentarios que de la negociación sobre la tercera parte de pensiones nos dijeron allí en las reuniones: mirad, cuando veamos lo que nos trae el Ministerio, lo valoraremos, porque de momento no sabemos lo que está planteando el Ministerio, porque está teniendo reuniones, sabemos que está teniendo reuniones con los agentes sociales por un lado, sindicatos, y con la otra parte de agentes sociales, empresarios, además por reuniones por separado. Y mismos grupos parlamentarios que no forman parte del gobierno nos decían eso: cuando nos traigan un texto tienen que hablar con nosotros, porque nos pedirán el apoyo y nos pedirán que votemos, y según el texto nos decía: os damos la razón en esto, y según el texto esperemos que sea consecuente con lo que nos estáis planteando, porque de eso va a depender nuestro apoyo. Y nosotros le dijimos: vale, precisamente ahí es donde nosotros luego queremos hacer un seguimiento de los compromisos que vosotros aquí nos manifestáis, los compromisos que en cierto modo adquirís, ver si luego de verdad lo estáis defendiendo, ver si luego sois capaces de tener alguna herramienta para convencer al gobierno, para convencer a quien sea, para que se cambie y aparezca eso en una ley si no está, aparezca en una norma si no está. Pues como digo, en esta tercera parte hemos visto y hemos conocido por la prensa, a este ministro le gusta mucho los globos sonda, y de vez en cuando lanza
de vez en cuando lanza en la prensa, algunas veces cuando ha visto que la reacción de la ciudadanía o de los movimientos pensionistas o de quien sea ha sido de rechazo, dice, no, si esto es una idea, que yo esto no lo voy a llevar a la ley, era una idea, esto no, habéis visto que algunas veces ha dado marcha atrás en algunas medidas. Pues bueno, lo que sí conocemos y no llega nunca a concretarlo, es que tiene la pretensión de ampliar el periodo de cálculo para la base reguladora de las pensiones, en un principio en una horquilla entre 25 y 35 años. Pero parece, por los globos sonda que salen en prensa, parece que bueno, que se menciona 35 años, pero luego a lo mejor si se puede quedar en 30 o 29, pues ya lo ha ampliado de los 25 a los 29 y dice, bueno, ya ese Dios no era tan malo como al principio. Es más, para dulcificarlo, dice que va a ser con la opción de adecuarse a las carreras profesionales que hay ahora, que son más discontinuas, no son como las tradicionales de antes, cuando la gente empezaba a trabajar y tenía una vida laboral continua, y cuando le cogía los años no tenía lagunas o no tenía periodos de paro largo, o no tenía periodos donde después del paro ha tenido que cambiar de empleo y ha tenido un empleo a media jornada, o en fin, era otras realidades, es cierto. Y dice, para pretender justificarlo, dice que con la pretensión de que recoja más esas carreras profesionales, se puede aumentar, pero le puede dar la opción a la gente de que coja los 25 años mejores o los 27 años mejores, de forma que elimine algunos años que tenga malos de cotización. En definitiva, a pesar de toda esa azúcar, cuesta tragar porque hay un estudio claro, hay varios, pero uno muy reciente, cuando desde el Ministerio se empezó a hablar de ampliarlo de 25 a 35 años. Hay un estudio de la Universidad de Valencia en colaboración con no sé quién, un estudio de la Universidad de Valencia que cifraba en global, me lo habréis oído antes porque ese estudio es de este año, no sé si era de marzo, pero ya es anterior. En global cifraba, si se amplía de 25 a 35 años el periodo de cálculo, cifraba una rebaja de las pensiones iniciales de media, una rebaja media de las pensiones iniciales del 8%. Y eso es lo definitivo. Si ahora lo endulza y dice, bueno, no, pero hay gente a la que le voy a dar la posibilidad, bueno, puede que luego de media, la rebaja de media sea un 6, no sea un 8. Si además el periodo, en lugar de ser 35 años, es los últimos 30, ya no es el 8. Pero, en definitiva, supone una rebaja en el cálculo de las pensiones. Es una medida para rebajar el cálculo de las pensiones. Y tampoco nos sirve a nosotros, aunque lo recibimos con agrado, pero no nos sirve una cosa, y es que hablan. Es que eso permitiría a un sector, sobre todo donde hay más representación de mujeres, permitiría elegir los años, porque las mujeres, por nuestra cultura y por nuestra realidad social, eso sí es cierto y es conocido, las mujeres es más numeroso el sector de mujeres que se encuentran en esas carreras discontinuas, en esas carreras con peores cotizaciones. Entonces, no nos sirve que diga que bueno, que eso puede beneficiar a un sector de mujeres, si a cambio dice que para beneficiar a ese sector de mujeres se hace a costa de perjudicar a otro sector que ha tenido unas cotizaciones más continuas durante toda su vida laboral de 40 a 44 años trabajando y cotizando sin parar. No nos sirve que para decir que va a hacer un beneficio va a perjudicar a otro. Eso no nos sirve. Es cierto que hay que arreglar esa cuestión. Valdría, por ejemplo, sería tan fácil, si lo que no se pretende desde el Ministerio es rebajar las pensiones, sería tan fácil como dejar los 25 años conforme están y dar la opción a quien tiene carrera discontinua, a quien tiene lagunas de cotización, que esos 25 años lo elijan entre los mejores de su vida laboral.
si ha tenido los 5 últimos años de mala cotización, que con los 25 se vaya hacia atrás. Si de verdad quiere esa medida que nosotros estamos apostando y que creemos que es justa, si de verdad quiere esa medida, pero no quiere rebajar las pensiones, deja los 25 años, no aumente el tiempo. No pretenda arreglar una cuestión perjudicando a otro sector. Es por explicarlo. Y estas cuestiones se las transmitimos también a los grupos parlamentarios y le dijimos, ojo con esto, esto no es una pretensión ni es la situación justa que nosotros creemos. Esperemos, y la verdad es que es decisivo porque de aquí al 31 de diciembre va a salir esto. Ya digo, ayer tuvimos noticias de que hoy van a celebrar una reunión conjunta, ministerio, sindicatos mayoritarios, comisiones de UGT y patronal. Veamos lo que hablan, pero que noten también, por eso decía, que noten la presión de la calle, que noten que le indiquemos lo que esperamos y que digamos, esto no es lo que esperamos. Y que lo noten todos los que están en la mesa de negociación, que lo note el gobierno, que lo note la patronal, que lo noten los sindicatos mayoritarios y que lo noten luego los grupos parlamentarios que lo tienen que legislar y aprobar en un Congreso los diputados. Esas son las medidas por las que vamos a estar y vamos a seguir presionando. Y luego otra cuestión, y ya termino. Otro bloque, y ya termino. Hemos conocido desde el Ministerio la noticia y la pretensión de que se pretende enajenar o vender inmuebles de la Seguridad Social, patrimonio inmobiliario de la Seguridad Social, o incluso modificar la ley para dar la posibilidad de cederlo a otras administraciones públicas para uso el que le quieran dar a esas administraciones, porque la Ley General de la Seguridad Social ahora mismo dice que el patrimonio de la Seguridad Social solo se puede usar para los fines de la Seguridad Social. Entonces, están pretendiendo incluso modificarlo, cederlo, nos tememos que a comunidades autónomas, pero incluso para otro uso de esas administraciones. Y sobre esto decir una cosa, es peligroso que se empiece a trocear, a menguar el patrimonio de la Seguridad Social. El patrimonio de la Seguridad Social no es del gobierno que esté en cada momento, los gobiernos cambian. El patrimonio de la Seguridad Social no es siquiera del Estado tampoco. El patrimonio de la Seguridad Social es de todos los trabajadores que han ido contribuyendo con sus cotizaciones a la compra de ese patrimonio. Y tenemos experiencia de ventas de patrimonio de la Seguridad Social, ventas de grandes edificios, ventas de oficinas por precios irrisorios y gente que ha dado el pelotazo comprando ese patrimonio. Entonces no queremos caer en eso. Y por supuesto choca encima con una cuestión. Resulta que estamos pidiendo que se haga una auditoría a la Seguridad Social para que salgan claramente las cuentas de la Seguridad Social, para que se diga qué cantidad de cotizaciones de los trabajadores se ha destinado durante años a cuestiones que no eran pagar las pensiones, y a pesar de estar aprobado por ley, se lo tenemos que seguir exigiendo y decirle, ¿cuándo vas a cumplir la ley que tú mismo has hecho? ¿Cuándo vais a cumplir la ley que vosotros mismos habéis hecho? Esa fue otra cuestión, lo digo entre paréntesis, de la que le dijimos a todos los grupos parlamentarios, a cada uno con su responsabilidad. A los que tenían responsabilidad de gobierno le dijimos, conforme lo he dicho ahora, ¿cuándo vas a cumplir la ley que vosotros mismos habéis hecho? Y a los demás le dijimos, ¿cuándo vais a presionar que se ha pasado el tiempo y esto se aprobó en diciembre y tenía que estar hecha en 6 meses? Bueno, pues como digo, cierro el paréntesis, como digo, se está pidiendo una cuestión que además es ley, para dar claridad, para dar seguridad al patrimonio de la Seguridad Social, y no se pone empeño en hacerlo a pesar de que está aprobado en ley, y se tiene ahora interés
en vaciar la seguridad social de su patrimonio. No lo entendemos, no lo creemos necesario, es más, creemos que supondrá, si se lleva a cabo, supondrá una pérdida grande para la seguridad social, porque ya digo, experiencias anteriores de cuestiones que desde el Estado se han enajenado, se han vendido por precio irrisorio, hay alguien que ha dado un pelotazo y eso ha dejado de formar parte del patrimonio de la seguridad social con el cual se supone que tiene fondo para hacer frente a los compromisos de pensiones y a todos los compromisos. Entonces, no se va a caminar en ese sentido, se va a caminar en sentido contrario si vamos enajenando y dejando más pequeño el patrimonio de la seguridad social. Y decimos, no pertenece a este gobierno, ni al que hubo, ni al que venga, pertenece a los trabajadores, no tienen derecho a enajenar el patrimonio de la seguridad social. Bueno, termino, que me estoy extendiendo mucho, y ahora establecemos, si queréis, un diálogo y habláis de lo que queramos. Deja a ver quién quiere hablar. Déjale a José Valentín. Hola, buenos días a todos. No, dos cosas. Hoy, con respecto a lo que ha contado de sanidad, hoy El País publica un artículo muy interesante que os invito a que lo leáis. Yo lo colgaré porque me parece que en internet está protegido, pero yo colgaré un PDF del chat que tenemos. En él explica cómo están cabreadísimos y están a punto de movilizarse los médicos de las sociedades privadas de sanidad, la SISA, la DESLAS, etcétera, porque les están, ellos dicen que nos tratan como a esclavos. Llevan desde mucho tiempo cobrando por una consulta de cardiología o una consulta de tal 10, 15 o 16 euros. Lo imaginéis a cómo están. Entonces, ¿por qué lo cuento aquí? ¿Qué tiene esto que ver con esto? Pues sí, es el tema este de que intentan privatizar, y cuando intentan privatizar no es para beneficiar ni a los médicos ni a los enfermos, es simplemente para que toda esa parte de capital público y dinero público, en realidad a donde va es a las arcas de las grandes empresas y de las grandes corporaciones, porque son explotadoras de sus propios médicos. Ya digo que el artículo del País de hoy es interesantísimo para, una vez más, yo me acuerdo de esto, lo que decíamos cuando vemos ahí en el Alcampo, en los grandes supermercados, que hay lentejas o garbanzos procedentes de México, y a veces dice, bueno, si se benefician los agricultores de México, bueno está. Pues no es así. El problema que hay con esos productos, porque son tan baratos y compensa traerlos de allí, es que allí es grandes explotaciones agrícolas que han expulsado a los campesinos de sus terrenos y están haciendo grandes extensiones para producir a precios más baratos. Es decir, detrás de estas cosas siempre hay unos intereses de explotación y unos intereses que desde luego no es ni ayudar a los médicos de la privada, ni mucho menos, insisto, tal. La segunda parte muy interesante que han mencionado, el tema de los presupuestos, yo solamente quiero dejar aquí una idea, ¿no? La derecha está vendiendo que si el PSOE se ha rendido con Bildu o hecho no sé qué o no sé cuánto. Esos presupuestos tienen un gran valor en sí mismos, el haberse aprobado de una manera colectiva. Todo aquel proceso de negociación, donde son capaces de ponerse de acuerdo 10 o 15 fuerzas políticas, como ha sido así, eso es un valor en sí mismo, porque son presupuestos de diálogo, de negociación y de debate. Por lo tanto, no dejemos caer en esa idea de que se han rendido, o es que han dado esto por aquí o han dado esto por allá. También cuando gobernaban y otros estos han elaborado los presupuestos con Convergencia, con el PNV, con otras fuerzas. Y insisto, el valor, serán mejores, serán peores, además yo creo que tienen un gran contenido social. El valor de estos presupuestos es que han sido capaces de ponerse mucha gente para hacerlo. Y han nombrado, y solo quiero levantar y ya acabo, han nombrado a los grupos con los que había estado hablando. Yo quiero levantar una defensa que estoy seguro que vas a compartir, de una persona que desde el principio en todas las tribunas está defendiendo los intereses de los pensionistas que hacemos aquí, y es Jordi Salvador de RC, de Esquerra. El hombre está en todo el tema de los pensionistas. Sus intervenciones siempre es en defensa de nuestras posturas, y bueno, pues ya que ha sacado el tema de los presupuestos, las negociaciones y las conversaciones, pues sacar una lanza a su favor. Muy bien, gracias. Buenos días. Yo casi quiero empezar continuando con lo que ha dicho el compañero.
en el sentido de que los presupuestos son bastante mejores que los que había al uso, porque son negociados, se da la oportunidad a que cada grupo aporte una cosa, y quiero recordar que uno de los grupos que nadie se lo pensaría es el que ha hecho hincapié en la subida de las pensiones más bajas. Es un grupo independentista, partidario de la independencia. No lo diría nadie. Él, a la hora de negociar su apoyo a los presupuestos, insistió, parece que es un grajo blanco, insistió en la subida de las pensiones mínimas. Y es importante porque, desgraciadamente, la necesidad que tenemos de reivindicar es seguir aquello que dice la gente: el que no llora no mama. Lo que hace falta es que nuestro llanto sea oportuno y en el momento en que tiene que hacerse. Desgraciadamente, frente a lo que alaba el compañero, hacen que nos creamos exactamente lo contrario. Se dice que cuando hay discrepancia en el Parlamento, que aquello es una jaula de grillos. No, señor. O que es enemistades personales. No, señor. Son discusiones completamente políticas, porque hay unos sectores que ponen el acento en uno y otros que lo ponen en el otro. Lo que hace falta es que entre en España un hábito democrático que ya está extendido en Europa. En Europa, desde hace mucho tiempo, existen gobiernos de coalición, y los gobiernos de coalición tratan de unir las peticiones que tienen cada uno, y cada vez que hay un asunto en el que hay discrepancias, pues es lógico que cada parte defienda la parte que ellos le ha llevado el gobierno para que se cumpla. Porque ahora mismo resulta que ayer o anteayer salía en el periódico que se ha cumplido solamente el 40% de los programas electorales. Pero aún así, eso es una ventaja grandísima sobre lo que ocurría antes, porque antes había un señor que decía que los programas se hacen para no cumplirlos, un señor que sigue todavía apareciendo como una autoridad, y ya sabemos la autoridad que tiene ese señor. Si se mira debajo, vemos un poco que fue el mismo que decía que desde las cloacas también se sirve al Estado. Es el mismo. Entonces, sí que, por favor, cuando en nuestro entorno empiezan a decir la expresión del miedo, uy, eso están discutiendo, pasado mañana viene una guerra, que sepamos que esa discusión es la discusión natural, y que en vez de estar en las comidillas hablando que si la marquesa tal hace cual, teníamos que hablar de política, de exactamente por qué son esas disensiones, y sabremos exactamente que alguien está defendiendo nuestros intereses mejor que los otros. No sé, conviene insistir también en lo que ha dicho mi compañero y amigo José Valentín, en el sentido de que hay discusiones que siempre terminan en lo mismo, en la bolsa, en el juego de bolsa, en llegar a las grandes inversiones, que son las que terminan sacando dinero de todos sitios. Incluso si tienen que hacerlo desde la iniciativa privada, también, porque siempre son los mismos paganos quienes entregan su trabajo para que haya gente que se aproveche de ello. Bueno. ¿Sí? ¿Qué me habías dicho? Ah, vale. Bueno, una cuestión. Yo por lo menos tengo
yo por lo menos tengo, algunas veces tengo problemas en personalizar, como tú dices, pero tengo que reconocer que lleva razón, porque este hombre que lo hemos visto, digo, tengo problemas en personalizar, no porque a mí internamente me cause ese problema, sino porque como nosotros intentamos por lo menos saber y decir que estamos aquí para influir en la política, pero no estamos tampoco para defender ninguna postura política concreta. Entonces me cuesta trabajo algunas veces resaltar, pero es cierto que este hombre, Jordi Salvador, en toda la reforma de pensiones, ha sido el artífice, el que con más ímpetu y además con más acierto ha defendido posturas, pues prácticamente las posturas que nosotros le planteábamos, que nosotros le hemos hecho llegar, lo mismo a él que a otros grupos políticos, pero luego hemos visto que ha llevado o ha intentado llevar al Parlamento con más ímpetu, ya digo, y con más acierto. Otra cuestión es que luego haya sido con más éxito o menos éxito, porque depende y ha dependido todo en esta legislatura, afortunadamente, no desgraciadamente, enlazo con lo que dice Antonio, en esta legislatura todo afortunadamente ha dependido de la aritmética parlamentaria, y afortunadamente se necesitan unos grupos a otros, y tienen que transaccionar algo, y tienen que negociar algo, y tienen que cambiar algo, y tienen que recoger las posturas de los otros, porque se necesitan para sacar legislatura. Y yo digo afortunadamente porque a raíz de eso se pueden recoger más las sensibilidades de todos los sectores sociales y más las sensibilidades de los movimientos sociales que queremos hacerlas llegar al Parlamento. En otras situaciones de gobierno de mayoría absoluta o de gobierno en solitario, con el apoyo de algunas veces un grupo nacionalista cuando era Convergencia o el PNV, de la forma que sea, hemos asistido a una legislatura y a unos desarrollos parlamentarios que prácticamente eran las decisiones que quería tomar el gobierno. Las decisiones que quería tomar el gobierno tenía mayoría suficiente para sacarla adelante en el Parlamento, no tenía necesidad de escuchar a nadie más. Yo creo que por eso había dicho afortunadamente, la aritmética parlamentaria ahora es distinta y nos está proporcionando tal vez unos presupuestos más sociales, como dice José Valentín, nos está proporcionando unos presupuestos más sociales, que no recogen, por ejemplo, todas las reivindicaciones que le planteamos los movimientos pensionistas. Pues nos quejamos cuando no las recojan, pero hay que reconocer que algunas de las cuestiones y de esas cuestiones se han visto recogidas, lo hemos mencionado muchas veces, lo de la auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, lo de los gastos impropios de la Seguridad Social, ha sido un mantra, un leitmotiv que hemos traído los movimientos pensionistas desde que se crearon, porque era lo único que podía arrojar claridad, y decir, se está gastando esta cantidad de dinero en cuestiones que no son pensiones. Pues bien, ya está en ley, lo hemos conseguido, se ha conseguido. Este año nos dijeron cuando estuvimos allí con ellos, luego lo veremos, yo no lo he visto en los grandes grupos donde se destinan los apartados de los presupuestos, no lo he visto, pero nos dijeron que este año hay 32.000 millones de euros destinados de los impuestos del Estado, de los impuestos del Estado, a pagar todos los gastos impropios de la Seguridad Social, como complementos a mínimos, bonificaciones a la natalidad, bonificaciones a contratos de trabajadores autónomos. Pues bien, todo eso, ¿dónde estaban antes esos 32.000 millones? ¿De dónde estaban saliendo antes de modificar la ley esos 32.000 millones? De la bolsa de la Seguridad Social, no de la bolsa de los impuestos generales, sino de las cotizaciones. Y estaba sirviendo de excusa para decirnos, la Seguridad Social tiene un déficit porque no es capaz de pagar y de cubrir esos gastos. Es hacer el repaso de la situación y los presupuestos. También cuando nos oigáis, o me oigáis a mí, algunas veces soy más pesimista, otras veces menos, cuando me oigáis decir,
bueno, esto no está recogido en los presupuestos y deberían de recogerlo tal cual. No quiere decir que no valoremos los avances que hagamos y los avances que tienen. Lo que quiere decir es que tenemos que seguir, que seguimos aspirando, porque estamos convencidos de que eso puede mejorar el estado del bienestar, de que eso puede mejorar la vida, el día a día, el llegar a fin de mes de muchas personas. Y como estamos convencidos, si vemos que no está recogido en los presupuestos, seguimos con la queja. Pero valorar todas esas cuestiones. ¿Quién quería hablar? ¿Te habías pedido la palabra? No. Bueno, pues lo pregunto. ¿Quién más quiere hablar? ¿Alguien que quiera compartir más? Déjale a Antonio. Déjale a Antonio antes. ¿Cómo usted, caballero? Bueno, aquí se ha hablado de que sí que es positivo, que se pongan de acuerdo los distintos grupos parlamentarios para aprobar los presupuestos. El compañero Valentín ha dicho antes que llegar a un acuerdo múltiple, ¿no? Con eso que es muy positivo, que tal, pero parece ser que nadie ha citado aquí las concesiones que el gobierno ha tenido que hacer a cambio para que se aprueben esos presupuestos. Eso nadie lo ha mencionado. Yo creo que eso está ahí también, ¿no? Entonces, hay que ver también, un poco equilibrar la balanza para que se consiga esa aprobación de presupuestos, qué concesiones tiene que hacer el gobierno a ciertos grupos parlamentarios, ¿no? ¿Y qué cantidad de dinero de esos presupuestos, o qué porcentaje de ese presupuesto general del Estado, ¿no? Va para Cataluña y tal, ¿no? Eso nadie lo ha mencionado, ¿no? Es lo que quería hacer constar aquí, ¿no? Que los presupuestos sí se han aprobado, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Las concesiones que ha hecho el gobierno, eso también hay que tenerlo en cuenta, Por rebajar la pena del delito de sedición y ciertas cosas más, ¿no? Que hay por ahí que aquí nos han dicho. Nada más. De acuerdo. Antonio, hay una lástima, que es que lo único que se conoce a la luz pública es lo que pasa por el Parlamento. La desgracia es que el 70 o el 80% de las presiones no pasan por el Parlamento. Yo me acuerdo de una noche que decían, no pacte con fulano y pacta con mengano. Tampoco se explica cuáles son las negociaciones completas que se tienen con la patronal. No se explica. Incluso ya no solamente unas negociaciones regladas con la patronal, sino las presiones que se tienen con los grandes capitales españoles y transnacionales, que están condicionando mucho. Sería muy bueno que también cuando hay concesiones, pues se digan, y se digan las verdaderas. Por ejemplo, se ha dicho que se le ha permitido la traslación del tráfico a Navarra. Eso es algo que no se le ha concedido ahora. Estaba pendiente desde su fuero navarro. Y no solamente eso, sino que también lo habían solicitado en Galicia. Entonces, claro, aquí volvemos siempre, Antonio, con el muro mediático, que desgraciadamente todos los días nos mienten. Y efectivamente tendrían que dejar que no explicaran solamente los medios de comunicación que viven del dinero que reciben, y el dinero lo reciben siempre del mismo sitio. Sería bueno que precisamente quienes se dice que han recibido o que han condicionado de esta manera, se les dejara que explicaran qué es lo que han condicionado. Estoy diciendo, y he dicho antes, que hubo una fuerza que ha sido
un grupo parlamentario el que puso como condición para respaldar los presupuestos es una fuerza independentista. No digo cuál, pero que es muy bueno que abriéramos los oídos y no se nos fuera por los oídos que la izquierda española es extremista. Ya sabemos que aquí, desgraciadamente, se tiende a la equivalencia. El uno es extremista por un lado y el otro es el otro. ¿Quién es realmente el que no cumple cada día lo que es una manera de hablar y de entenderse entre la gente? Lo sabemos, lo sabemos. Y tenemos que saber que estamos recibiendo siempre una información averiada e incompleta. Entonces, aquí insistimos de verdad en que nos informemos, porque la letra pequeña es la única que se hace grande en determinados sitios, y las condiciones que se negocian, estaría bien que salieran con las mismas letras y con las mismas voces en todas las pantallas. ¿Alguien? Bueno, una cuestión, dos cuestiones antes de irnos. Primera, de la lotería aquella que compramos de los pensionistas de toda Andalucía, todavía quedan 7 u 8 décimos. Si alguno quiere, estamos a tiempo, que ya no vamos a pedir más porque está muy próxima a la fecha. Estamos a tiempo, quedan 7 u 8 décimos. Y segunda cuestión, el próximo lunes es día 5, hay puente. Y en esta ocasión parece que hemos pensado que no vamos a hacer concentración, no vaya a ser porque luego las concentraciones que nos caen en puente siempre viene menos gente y todo. En esta ocasión no vamos a hacer concentración, entonces nos vemos el próximo lunes, día 12, lunes 12 de diciembre. ¿De acuerdo? Vale, hasta luego. Gracias por vuestra asistencia, por vuestra participación.